cuando uno se inicia, lo ideal es trabajar con formas geométricas para aprender fundamentalmente a hacer uso de la herramienta de forma correcta, ¿ya? Después, cuando uno ya va adquiriendo el dominio, puede ir trabajando en diseños de forma más libre ya. El grabado es un proceso que tiene varias etapas. La primera etapa es entonces el diseño, luego traspasamos el diseño a una plancha de madera, en este caso va a ser una plancha de trupán, un trozo de trupán pequeño. Después la otra etapa es empezar a tallar, es decir, a grabar, ¿ya? A sacar de la madera aquello que en el diseño definimos. Ahora, cuando uno trabaja las formas blancas sobre lo negro, ya sobre fondo negro, lo que uno va sacándole a la madera es lo que definió con que va a quedar blanco, y eso es lo que uno le saca a la madera. Estamos trabajando en realidad un tipo de grabado que se llama en relieve, ¿ya? Entonces en sobre relieve quedan las formas que van a ir blancas, o sea negras, perdón, del diseño, y en bajo relieve, o sea lo que le sacamos ya a la madera, eso va a quedar. Entonces, después en la impresión va a quedar del color del papel en que vamos a imprimir, es decir, blanco en este caso, ¿ya? La madera entonces tallada, la imagen tallada en la madera se llama imagen matriz o plantilla, ¿ya? Pasaremos entonces a esta primera etapa, que es la del dibujo. Vamos a hacer un dibujo muy básico, muy simple, de carácter geométrico, ¿ya? Podemos usar formas de triángulo, ¿verdad? Podemos usar círculos, y aquí vamos a ir definiendo qué es lo que va a ir blanco, qué va a ir negro, y el resto entonces ya del círculo o circunferencia puede ir blanco también, ¿ya? Luego yo puedo seguir jugando con esto y hacer otro círculo alrededor, y ese círculo a lo mejor lo lleno de estas líneas llamadas en el grabado grafismos, ¿ya? Entonces lo puedo llenar de grafismos, ¿ya? Entonces ahí voy avanzando sobre mi primera etapa, que es el diseño, ¿ya? Como decíamos, comenzamos con un diseño de tipo geométrico para poder hacer esta parte, ¿no?, de que es el tallado de la imagen, y aprender a usar las herramientas. Yo ya tengo un diseño en un trozo de trupán, ¿ya? ¿Cómo lo hice? También de carácter geométrico, y para poder traspasarlo lo hice al revés, porque esto en el fondo es el negativo. Entonces usé un papel calco como este, ¿ya? Lo puse sobre una planchita de trupán y luego remarqué, ya dibujé encima, ¿no es cierto?, el dibujo, lo remarqué, y entonces se va a transferir el diseño simple, esto, ¿no es cierto?, a la planchita de trupán, ¿ya? Y ahí nuevamente remarco, para no olvidarme, que estas partes van a ir negras y que no debo sacarla. Lo que le voy a sacar a la madera es lo que va a quedar blanco, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces vuelvo a hacer el círculo de más afuera, ¿ya? Marco los grafismos, ¿se fijan? Y ahí me va quedando entonces la imagen transferida. Luego entonces tomo las herramientas adecuadas para esto, para que no tenga los cuchillos para el grabado. Puedo usar un cuchillo cartonero como este, ¿ya? Yo uso estos cuchillitos acá, que también se pueden encontrar a veces en las librerías, en las ferreterías fundamentalmente, y entonces empiezo a tallar, ¿ya? Entonces digo, como esta forma va a ir blanca, es la que tengo que rebajar, es la que tengo que sacarle a la madera, y comienzo a hacer los cortes en forma diagonal, no rectos,
no rectos, sino que en forma diagonal, ¿ya? Con una pequeña pendiente o inclinación, ¿ya? Voy haciendo los cortes. El trupán es una madera que es más blanda, ¿no es cierto? Son fibras aglomeradas y entonces comienzo haciendo estos cortes preliminares y voy sacándole entonces de esta manera, así ven, voy sacando y así puedo entonces rebajar esa parte que va a ir blanca. Con el cuchillo se definen los bordes, ya, para los cortes de los bordes, en forma inclinada, ¿cierto? Y luego tomo otra herramienta, que es una gubia, ya, que en carpintería se usan los formones, es como un formón, pero en este caso no es plano, sino que es curvo, ¿ya? Y con esta herramienta entonces yo empiezo a sacar esa parte, ¿verdad? Y la voy a rebajar, ¿ya? ¿Te fijan? La profundidad del rebaje con 2 o 3 milímetros es suficiente, no hay para qué hacerlo tan profundo, ¿ya? Esta es una plancha de un trozo de trupán de 6 milímetros, ¿ya? Suficiente, puede ser menos, incluso de 3 milímetros, ¿ya? Pero no hay para qué usar planchas tan gruesas. Con 6 milímetros es un buen grosor, ¿ya? Entonces voy desbastando, voy sacándole a la madera aquello que definí que iba a quedar blanco. Bueno, así se va trabajando entonces el tallado. Yo tengo una matriz ya un poco avanzada, también con un tema geométrico, y que ya está bastante avanzada. Entonces aquí voy a hacer unos grafismos, ¿ya? Con esta herramienta fina que se llama partidor. Es como una gubia, pero que tiene el filo en forma de B corta, es un partidor. Y con eso entonces voy haciendo estos surcos. Al hacer esas líneas finas así, eso después en la imagen estampada o impresa, esas líneas se van a ver blancas sobre el fondo negro. ¿Te fijan? Entonces, si ustedes te fijan, yo tengo en la mano atrasito. Si se me pasa la herramienta, se pasa hacia allá, no hay mayor riesgo. Ya estamos trabajando, insisto, con herramientas con filo muy cortante, entonces hay que tener mucha precaución en ese sentido. Seguridad ante todo. Tengo los grafismos hechos, ya tengo el resto de los rebajes hechos. Yo ya definí aquí lo que iba blanco. Todo lo que le saqué, todo lo que está rebajado es lo que en la imagen impresa se va a ver después blanco, ¿ya? ¿Por qué blanco? Bueno, porque blanco es el papel en que vamos a imprimir, ¿ya? El cartonero sirve, pero lo ideal es usar la herramienta más adecuada, ¿ya? Entonces aquí estoy definiendo los bordes, siempre con un corte, con una leve inclinación o en sentido diagonal. Con el cuchillo la misma precaución, pues si se me pasa el cuchillo voy a hacer una herida profunda, por lo tanto tengo que tener la precaución de dónde coloco la mano para firmar el taco, ¿ya? Voy haciendo los cortes y voy girando el taco, ¿ya? Para hacer los cortes adecuados. Ahí están definidos los bordes, luego voy con la gubia, voy a sacar el resto para rebajar, ¿ya? Defino los otros bordes de estas formas de triángulo que están planteadas acá. ¿Se fijan? Y vea que el corte sea lo más limpio posible y que no le queden rebarbas o pelucitas levantadas, porque eso después la impresión distorsiona un poco el contorno de las imágenes, ¿ya? Ensucia un poco con la tinta después el contorno de la imagen. Entonces, ahí están definidos dos de los triángulos, me falta el último. Y después con la gubia entonces procederemos a rebajar o desbastar
para poder entonces dejar lista la imagen grabada y pasar a la otra etapa, que es la impresión de la imagen, ¿ya? Entonces ahora con otra herramienta, con una gubia como esta, o más fina como esta, o como esta, entonces yo voy sacando el resto entonces de lo que tengo que desbastar, cuidando que quede entonces lo más parejito posible, que no queden pelusas, porque el trupán, como es fibra aglomerada, ¿no es cierto?, al tallar a veces uno ve que se levantan unas pelucitas, ¿no es cierto? Entonces esas pelucitas no pueden quedar levantadas porque va a ensuciar la imagen, va a manchar la imagen, a no ser que uno quiera integrarlas al diseño como texturas, ¿ya? En fin, textura se refiere, digamos, a la calidad de la superficie de la imagen que yo estoy trabajando. Esa textura puede ser una textura muy simple y que le da la impresión de algo suave o algo áspero, ¿no es cierto?, a la imagen. Textura viene de tacto, ¿ya? Debo también indicarles que esta técnica es muy antigua. Los primeros grabados en madera empiezan a aparecer en Europa a fines del 1300, ¿ya? En que empiezan a estamparse los primeros libros, ¿ya?, de la época, las Biblias incluso, los naipes, ¿ya?, eran muy importantes en ese entonces. Se dice que para el entretenimiento de las tropas, porque no cualquiera podía llegar a imprimir naipes, eso requería de una autorización. Y entonces el grabado en madera o xilografía está muy emparentado, está muy relacionado con el origen de la imprenta además. Y claro, a fines del 1300 se empieza a dar a conocer en Europa, pero la verdad que muchísimos tiempo antes, siglos antes, los chinos ya la habían inventado, la xilografía, y habían inventado la imprenta también, con lo que se llama la imprenta con el sistema de tipos movibles, o sea, cada letra independiente y fundida en metal. Entonces, claro, Juan Gutenberg, el alemán, lo que hace después es tomar toda esta invención de los chinos y la perfecciona, ¿ya? Bueno, ahí tengo desbastado. Y ahora vamos a pasar a la otra etapa, que es la impresión o estampa con tinta tipográfica sobre papel. La tinta, cuando está muy espesa, muy gruesa, requiere echarle un poco de agua ras. En este caso no lo vamos a hacer porque está bien, digamos, ya. Tiene una densidad adecuada para la impresión. Es como, imagínense cuando uno tiene un pote con miel, ¿ya?, y esta empieza a caer, como cae aquí, ¿verdad? Entonces eso a mí me indica que está todavía en buenas condiciones, no hay para qué echarle agua rara. Entonces esta es la tinta tipográfica que se esparce con espátula. Luego trabajamos con el rodillo, ya un rodillo de caucho, con el cual vamos a entintar nuestra matriz que elaboramos, ¿verdad? Entonces vamos a sacar tinta y la empezamos a adelgazar, ¿verdad?, en el vidrio, de tal manera de tener una película de tinta uniforme, ¿ya?, para que la impresión sea lo más pareja posible, de tal manera que no quede recargada de tinta o que le falte densidad, digamos, a la impresión. Entonces esparcemos la tinta en el vidrio con nuestro rodillo y luego procedemos a entintar la matriz o el taco.
lo que quedó en bajo relieve no se va a entintar, ¿se fijan? Puesto que el rodillo entinta solo el sobre relieve, ya lo que no se le sacó a la madera. Entonces, una vez entintado, vamos a colocar el papel. Ahora, en materia de papeles, hay papeles que son para grabado, ¿ya? Hay papeles que son a base de fibra de algodón, que son los papeles más adecuados para el grabado, ¿ya? Y tenemos entintada nuestra matriz o taco, ¿ya? Con una película entonces uniforme de tinta. Y ahora entonces viene la etapa del estampado propiamente tal. Tenemos entonces nuestra matriz, plantilla o taco ya entintado con una película uniforme. Como ustedes pueden ver, se ha entintado sobre el sobre relieve. El bajo relieve no tiene tinta, de tal manera entonces que eso es lo que va a quedar blanco en la imagen después, ¿ya? Entonces procedemos a colocar el papel. Este es un papel común y corriente, ya, a base de fibra de madera, para sacar una prueba, ya. Colocamos otro papel encima para no ensuciar, ¿ya? Y entonces ahora procedemos a presionar. Esto se llama el cuchareo, porque normalmente se utiliza una cuchara, que puede ser una cuchara común y corriente para comer. Yo uso a veces una cuchara plana, de madera plana, ¿ya? En este caso estoy usando otra herramienta, pero que igual me sirve para presionar, ya, sobre la matriz, para que entonces se transfiera la imagen tallada en el papel. Y entonces voy tratando de presionar de una manera más o menos uniforme. Puede uno ir revisando incluso cómo va el entintado, ¿verdad? La impresión, levantando, ¿ya? Y ahí, si ustedes se fijan, ya se va viendo la imagen transferida, ¿ya? Por eso es una estampa de prueba. En la segunda uno ya va corrigiendo, ¿no es cierto? Y vamos a ver el resultado ahora, ¿ya? Esta es la parte emocionante para el grabador, ¿eh? De ir viendo entonces cómo le quedó, después de todo ese trabajo de diseño, después de todo ese trabajo de detallar, de grabar la imagen, ¿ya? ¿Cómo quedó? ¿Cuál es el resultado final? Porque lo que uno muestra en una exposición definitivamente es la estampa, pues es el resultado final, ¿ya? O habrá que corregir, ¿ya? En este caso entonces están aquí las formas blancas sobre fondo negro, las formas negras sobre fondo blanco y los grafismos, pues estas líneas finas, grafismos de mayor densidad o de menor densidad, ¿se fijan? Está claro que aquí faltó presionar, ¿no es cierto? Una mayor presión para que fuera el negro más intenso, ¿ya? Pero en definitiva el resultado entonces va siendo este, cómo finalmente se logra o se consigue una estampa, ¿ya? Desde el diseño hasta llegar a esto. Ahora vamos a volver a entintar el taco y vamos a sacar otra impresión, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a hacer con la prensa. Vamos entonces a repetir el ejercicio de entintar el taco o matriz con una película de tinta lo más
uniforme posible. Y ahora vamos a imprimir, pero en la prensa. Hemos colocado nuestra matriz en la plataforma o platina de la prensa. Encima hay un pañete, ¿no?, que ayuda a cubrir. Ya calibramos el nivel de presión de los rodillos a través de estas palanquitas que están además con números. Entonces nosotros podemos dejar exactamente al mismo nivel el rodillo en ambos extremos. Y al girar esta manivela, entonces hacemos pasar el rodillo, y por el peso de los rodillos entonces hacemos que la imagen se transfiera al papel. Entonces ahora vamos a revisar cuál fue el resultado. La presión fue fuerte, este es un papel muy delgado, por eso que se ve la huella que queda del paso del rodillo en el papel. Ven ustedes que la calidad de la impresión mejoró notoriamente en relación a la primera que hicimos manualmente. ¿Ven? Entonces tenemos aquí nuevamente, explico que lo que le sacamos a la madera es lo que finalmente se ve en la imagen blanco, ¿ya? Y procedemos ahora a colgarlo para el secado. Eso es entonces el grabado en madera, el que también se puede trabajar con tintas de color. El color impreso es muy diferente al color o al pigmento pintado en una acuarela o en óleo o en acrílico, ¿ya? El color impreso tiene otras características. Aquí, por ejemplo, se ve un grabado que tiene color. En este caso se trabajó con 3 colores, ¿ya? Este color rojizo, los azules, ¿verdad?, y el negro. Pero para ello hubo que trabajar 2 matrices. Una matriz para trabajar los colores, imprimir los colores, y otra matriz final para estampar la parte que va con negro, ¿ya? Pero eso requiere una complejidad un poquito mayor, ¿ya?, y que es una etapa más adelantada, más avanzada del grabado. De tal manera que eso es un capítulo para un próximo taller abierto. Gracias por la participación.